Buenos días, hola, estamos aquí hoy viernes celebrando la resurrección, sobre todo la muerte de Jesús. Ay, mi madre, hoy es un día muy especial porque celebramos que Jesucristo dio su vida por nosotras. Estamos aquí, ¿verdad?, ante su presencia, recordando lo que Jesús hizo por nosotras. La verdad es que es un reto grandísimo el poder hoy compartir con ustedes este estudio que, verdad, el Señor pues a mí me dio cuando yo era, verdad, una joven, y hoy transmitirlo 27 años más tarde, bueno, pues hasta un poquito nerviosa me he puesto, así que eh, de verdad les pido que oren por mí. Así que imagínense, yo que casi nunca tengo nerviecitos, esto sí me ha dado nerviecitos. Pero nada, buenos días a todas, buenos días Guadalupe, buenos días a Lady, buenos días a todos los que se están conectando en el día de hoy. Les pido como siempre que me dejen un mensajito por ahí para yo saber que no estoy hablando con el teléfono, sino que estoy hablando con ustedes y que estoy, verdad, de esa forma pudiendo interactuar. Hola, buenos días Marielita. Hola, buenos días Beatriz. Hemos estado orando por ti, por nuestro amado Antonio y por tu familia para que esté bien. Gracias, Bea. Buenos días, Niover, mi alma gemela. Buenos días, Victoria. Hola, hola a todos. Buenos días, Lulu. Qué bueno. Hoy sí que ni las caritas arriba tengo, así que con eso quiere decir que el que no me escribe, no sé que está ahí conectado. Buenos días, Juanita. Buenos días. Buenos días a todos, así que bueno, buenos días Arlene. Las que me conocen, me encanta saber que estoy comunicándome con las personas a través de esta vía. Y bueno, hoy lo que vamos a hacer es que vamos a estarnos preparando para lo que vamos a estar haciendo hoy. Buenos días, Ibeliz. Hoy vamos a estar hablando acerca del estudio de la cruz. El estudio de la cruz que, verdad, a mí se me enseñó cuando yo, verdad, empecé a estudiar la Biblia para hacerme una cristiana. Solamente que esta vez lo profundicé más y busqué las profecías acerca de Jesucristo y su crucifixión. Y entonces, bueno, pues eso pues lo hice para darle profundidad y para que nosotros veamos cuán increíble es la palabra de Dios y cuán unísona y cómo ella se entrelaza una con la otra. No importa cuántos años pasaron entre una persona y la otra, podemos ver que la escritura está completamente entrelazada. Y la cruz es el cordón umbilical, es la columna vertebral, es lo más importante, es la razón de ser por lo que somos cristianos. Entonces este tiempo que vamos a tomar hoy es el más importante que vamos a tomar, yo diría que en nuestra vida. Lo tomaste en el momento, ¿verdad?, que te bautizaste para hacerte una cristiana, este estudio de la cruz, y muy probablemente cada vez que tú repasas este estudio, como lo estamos haciendo hoy, estos tiempos, ¿verdad?, cuando tocamos el estudio de la cruz, sinceramente, tenemos que orar para que se mantenga encendida esa llama, esa conexión espiritual, emocional, que tiene que haber con Jesucristo y este momento. Buenos días, Odalis. Buenos días, Rosalind. Buenos días, Crisia. Buenos días, Irma. Buenos días, Carmen. Buenos días, Lizzy. Buenos días, Ibe. Bueno, pues yo las animo en este momento a coger esta oportunidad y darle compartir. Vamos a darle todas compartir en este momento, por favor, a este video para que el mensaje de la cruz corra a través del mundo entero y sean muchos más alcanzados.
Este mensaje es la razón de ser de nuestra fe. Este mensaje es lo que ha hecho que cada una de nosotras nos volvamos a Dios y sobre todo nos hace que cada día vivamos consagradas a Él. Y si de alguna manera u otra pecamos, fallamos, desfallecemos, caemos, la cruz nos vuelve a Jesucristo, nos vuelve al camino, porque la cruz está llena de gracia. Así que yo te animo en este momento a que tomes la oportunidad de darle compartir a este mensaje para que sean muchos y muchas más alcanzados a través de este medio. Hoy todos estamos conmemorando la muerte de Jesús. Hoy en todos los sectores cristianos que tienen una creencia en Jesucristo, toman este día para reflexionar. Y aquellos que no lo son, saben que lo hacemos y se detienen y muchas veces escuchan por primera vez por curiosidad. Así que yo te invito a darle share para que muchos más sean impactados por el mensaje de la cruz. Bueno, pues ya son las 10 de la mañana. ¿Verdad? Voy a presentarme para todas las personas que por primera vez sintonizan, ¿verdad? En nuestro videoconferencia. Mi nombre es Mirels Maeso, soy de la Iglesia de Cristo de Puerto Rico. La Iglesia de Cristo es una iglesia cristiana que no tiene denominación y nuestro enfoque es ver cómo la palabra de Dios tiene vida y poder en cada una de nuestras vidas y más que nada, mirar a Jesús como nuestro modelo de vida. Mirar a Jesús y ser inspirados por Él y vivir para Él y que Él sea nuestro Señor. Quiere decir que nosotras cada día determinamos a través de la cruz que Jesús nos motiva a vivir para Él y por Él y para siempre. Entonces, hoy vamos a estar tomando este tiempo, ¿verdad?, en enseñanzas que dan vida y vamos a estar leyendo acerca de la crucifixión. La crucifixión es como les dije al principio, es el cordón umbilical de nosotros. ¿Por qué? Porque sin el cordón umbilical, los hijos, ¿verdad?, que están en nuestro vientre, que están formándose, no podrían existir, no podrían vivir sin ello, morirían. Pues así mismo, todas y cada una de nosotros moriríamos si no tuviéramos la cruz, no tuviéramos esperanza, no tuviéramos vida y estuviéramos esclavas al pecado. Pero más sin embargo, Dios, en su plan maravilloso, en su plan de reconciliación, en su plan que estaba diseñado desde el principio de la creación, donde Él quería que nosotros pudiéramos tener una íntima comunión con Él, donde Él se caminaba y se paseaba por el Edén y compartía junto a Adán y Eva. Asimismo, Él quiere que nosotras podamos compartir con Él íntimamente. Y eso pues lo podemos hacer y lo podemos lograr gracias a la cruz. Porque la cruz, dice los Hebreos, ¿verdad? El capítulo 12 de Hebreos, que está diseñada para que nosotras nos podamos acercar a Dios en confianza. Yo te invito a que busques un papel y un lápiz, porque hoy vamos a estar hablando acerca de las profecías también que habla la Biblia, y yo te las voy a leer y yo te voy a dar el salmo o te voy a dar la escritura, ¿verdad? Y la voy a leer, pero voy a continuar. Y yo sé que tú vas a querer luego tomar un tiempo para profundizar. Yo siempre invito a cada uno, ¿verdad?, de mis oyentes, que por favor tome el tiempo de estudiar la Biblia,
porque yo solamente lo que estoy haciendo a través de este ejercicio es poderte dar como los piscolabis, como darte las herramientas para que tú te animes, te inspires y tú luego personalmente profundices la escritura y no solamente halles lo que yo te estoy compartiendo, sino que tú halles también la voz de Dios para ti en tu interior mientras tú la lees. Porque cuando tú la lees, la palabra de Dios tiene vida y la palabra de Dios tiene poder y te va a ayudar a poder transformar las cosas que Dios quiere trabajar en ti. Así que busca tu papel, busca tu lápiz, busca tu Biblia, porque hoy vamos a leer mucha Biblia. Hoy esto no va a ser muy probablemente 10 minutos ni media hora, va a ser muy probablemente como ayer, que nos tomó una hora, porque vamos a estar tocando como ayer varios capítulos de la Escritura, ¿ok? Y como vamos a estar entrelazando también el relato médico y como también vamos a estar entrelazando el Antiguo Testamento, pues vamos a hacer un recorrido virtual en este momento hacia el pasado y podemos entonces imaginarnos lo que pasó allí y nos vamos a poner a los pies de la cruz. Así que vamos a orar en este momento para que el Espíritu de Dios esté con nosotras y abra nuestros corazones y esta semilla pueda ser sembrada y plantada con poder para que dé mucho fruto. Señor, mi Dios, te doy tantas gracias por este tiempo maravilloso en el que celebramos lo que tú, Jesucristo, hiciste por nosotras, lo que tu Padre Celestial diseñó como modelo divino de salvación, como pacto de la alianza. Ayúdame, Señor Jesucristo, a poder transmitir de la manera en que tú quieres, Señor, el mensaje de la cruz. Tú sabes lo importante que es, Padre, porque hay un antes y después. Padre, de este día. Por eso yo te imploro, Jesús, que tú me ayudes a poder llegar al corazón de todos los oyentes para que el mensaje de la cruz pueda transformarlos cada día, en cada momento, en cada decisión, en cada instante. Ayúdame a mí, Señor Jesucristo, también a que la cruz cada día sea la motivación de mi vida y de mi ser. Todo esto te lo oramos en el nombre tuyo, Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, pues lo primero que yo te quiero decir, ¿verdad? Es que la cruz es, como les había compartido, está profetizada desde el Antiguo Testamento. De hecho, cuando en Génesis Dios le dice a la serpiente que te pisaré, tú morderás a la mujer, pero yo te pisaré. De esa profecía que está ahí hablada es que se trata la cruz. O sea, la cruz está desde Génesis. Dice la Biblia que con la cruz Jesucristo venció al mundo. Lo que vamos a estar hablando hoy acerca de la cruz es el mensaje que divide el mundo en dos. Estamos hablando que tan importante es, que es antes y después de Cristo. Y así mismo puede pasar y es en nuestra vida. Es antes y después que tomamos el estudio de la cruz de una manera seria. Cuando yo era joven, yo veía la cruz y yo sabía que Jesús había muerto por mí. Y yo sabía que Jesucristo había sufrido a manos de los romanos. Pero la cruz en ese momento no tenía el poder que ha tenido en los últimos 27 años de mi vida. Y una de las cosas que pasó y que fue diferente en el momento que yo la estudié, como las voy a hacer hoy con ustedes, es que yo empecé a ver
que los que crucificaron a Jesús y por lo que Jesús murió, no fue por aquellos romanos malos, por aquella gente que tomó en sus manos un látigo y tomó en sus manos un martillo para crucificar a Jesús. Lo que hizo diferente en ese momento el mensaje de la cruz en mi vida fue que yo lo vi personal. Yo vi y me enseñaron a poder ver el estudio de la cruz y lo que pasó ahí de una forma personal. Quiere decir que es lo que dice Juan, ¿verdad? 3:16. Y tanto amó Jesús al mundo, Dios al mundo, que dio a su Hijo único, primogénito, para salvar. Quiere decir que si en esta tierra, en este mundo, fuera yo la única mujer que se vuelve después de ver la cruz hacia Dios, o sea, quiere decir que dejo la vida sin sentido que yo vivía, ¿verdad? O que usualmente vivimos cuando no conocemos la cruz, donde vivimos en el pecado, donde no tenemos conciencia de que si pecar es malo o no es malo, que cometemos inmoralidades, mentiras, robos, partidismo, chismes, brujería, permitimos el odio, permitimos el rencor, permitimos toda clase de malos deseos y nos dejamos llevar por eso. Si nosotros vivimos así es que no entendimos el poder de la cruz. Pero cuando lo entendemos, cuando lo vemos personal, ya la cruz no se aleja y ya no está allá donde los romanos, donde Jesús hace 2000 años que murió. No, ahora la vemos como nuestra razón de ser cada día y cada momento de nuestra existencia. Entonces la cruz toma la motivación de tu vida y es el motor que enciende tus días cada día y que te motiva a tomar decisiones. Entonces eso es lo que hoy yo quiero transmitirte. Yo quiero transmitirte que tú puedas ver la muerte de Jesús de hoy en adelante o repasar que Jesús murió por mí para que yo pudiera tener vida. Siempre decimos, por lo general, nosotros. Jesús murió por nosotros. Pero yo quiero dejarte saber que en la historia hay diferentes momentos, como por ejemplo en el arca de Noé, que los únicos que estaban viviendo de una manera recta eran Noé y su familia. Y Dios salvó a Noé y a su familia. En un momento dado, en donde vivía Lot, él era el único que vivía de una manera recta. Y ¿sabes? Dios quemó todo Sodoma y Gomorra, pero lo sacó a él. Asimismo, pasaría contigo y conmigo. Cuando Dios ve que nosotros tenemos una respuesta hacia la cruz de una forma personal, es como que la cruz tiene vida y poder para ti y para mí de forma personal. Así que yo voy a estar hablando siempre y voy a estar tratando de hablar de una forma personal la cruz. Como si fuera para ti, como si fuera para mí, ¿ok? Así que bueno, yo hoy voy a utilizar el Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque es con el que yo estudié la cruz y es el con el que más me relaciono. Pero tú lo puedes leer en los diferentes evangelios, ¿ok? Vamos a hoy, en vez de utilizar Juan, vamos a utilizar Mateo. Entonces yo quiero primero comentarte que en la cruz vamos a ver 3 tipos de dolor. Vamos a ver el dolor emocional, el dolor físico y el dolor espiritual. Y una de las cosas más importantes que yo entendí a través de este dolor
es que este dolor lo que proyecta y lo que refleja no es el dolor solamente físico, emocional y espiritual que tuvo Jesús, sino el daño. Cómo traspasa, cómo nos hace daño, cómo se siente el pecado en nuestra vida y lo que hace el pecado en nuestra vida, en mi vida y en mi relación con Dios. ¿Qué hace? Me destruye. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace cada vez que nosotros pecamos, ya sea deliberadamente o por impulso o porque simplemente no estamos pendientes? Nos daña, nos destruye, nos afecta. Y la cruz lo que refleja es eso, es la destrucción que tiene el pecado. Por eso es que en Isaías, cuando tú lees Isaías capítulo 53, versículo del 4 al 5, dice: llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido por Dios y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo tuvo por nuestra paz, y por sus llagas hemos sido curados. Eso es Isaías 53, del 4 al 5. Dice la escritura que en la cruz lo que nosotros vemos es nuestra rebelión. En la cruz lo que nosotros vemos es nuestra transgresión. Quiere decir que en la cruz podemos ver cuán doloroso es y cuán malo es el pecado. Y Dios quiso que nosotros viéramos esto para que tomáramos conciencia y nos alejáramos, nos volviéramos a Él. Tomáramos la decisión de que cuando vamos a hacer algo pensáramos: wow, espérate, yo no puedo mentirle a mi esposo. Yo no puedo. Aunque lo hice mal, no puedo. ¿Sabes por qué? Porque esto crucificaría a Jesús. Por esto fue que Jesús murió en la cruz. Esto fue lo que hizo que Él llegara ahí. No, espérate, yo no puedo dejar este odio en mi corazón. Es verdad que esta persona me dijo que soy como un demonio. Me insultó. Me dijo que Dios a mí me iba a castigar y me iba a llevar al infierno mismo. Me mintió y me acusó ante las autoridades. Pero ¿sabe? Yo no puedo dejar esa amargura. Yo no puedo dejar ese odio ahí en mi corazón. Porque el odio lo que hace es que me destruye como destruyó a Jesús en la cruz. Entonces, Él no quiere que yo tenga esa destrucción. Él quiere que yo saque todo eso. Así que voy a decidir perdonar. Eso es la cruz. La cruz es el momento en donde tú te pones frente a ella y te ayuda a tomar decisiones por las cuales tú de ahora en adelante vas a actuar y vas a vivir. Aún en la vida de cristiano. Porque esto no es solamente para cuando tú te bautizas o para cuando tú te estás haciendo cristiano. Déjame decirte que los retos más grandes que yo he tenido ahora con el perdón ha sido siendo discípula de Cristo. Porque al igual que Jesucristo, he sido traicionada. A mí me han dicho demonio, a mí una vez me dijeron: ¿y cómo esa loca puede dirigir esta iglesia? Una vez a mi esposo le desearon la muerte. Todas esas confesiones yo las he tenido. Una vez una persona me dijo: ¿sabes qué? Si tú no te arrepientas, al infierno te vas a ir. Y yo en ese momento entendía que estaba haciendo lo correcto, llamando a la gente a la verdad. Y yo podía cerrarme y decir: wow, ¿qué es esto? Y esto es la iglesia, y esto es la palabra de Dios, y esta es la gente que ayuda. ¿Y cómo va a ser que esta persona que me dice que me está hablando a mí, está hablando y acusándome con líderes a través del mundo? Y dejar la amargura.
Ay, pero no, tuve que mirar a la cruz. Tuve que mirar a la cruz para que la amargura el Señor la sacara y yo poder perdonar y seguir amando como Jesucristo ama. De eso se trata la cruz. De eso se trata, y eso es el impacto que quiero transmitirte, que debe de tener la cruz cada día. Cuando estoy enojada con mi esposo porque hizo algo y me siento muy afligida, me siento mal, me siento que no he sido considerada, y cuando a mí algo me toca, olvídate, así como soy de amorosa, así puedo ahora ser de defensiva. Y entonces querer hablar y decir y herir y utilizar palabras duras. Pero ¿sabes qué es lo que hace la cruz? Recordarme, por estas heridas, Jesucristo fue atravesado con un clavo. Y si yo clavo esta palabra en el corazón de mi esposo, es como clavar nuevamente un clavo y decirle: no me importa, Jesucristo, que tú moriste por mí, te escupo la cara y que el Señor te salve. O sea, no, ahora yo estoy consciente. Y aún si llego a pecar como he pecado contra mis hijos, contra mis hermanos, contra mis amigos, contra mi esposo, contra mi hermana, contra mi mamá, contra mi familia, contra aún los que no conozco, porque soy pecadora, y me doy cuenta y recapacito, pido perdón, porque la cruz me lleva otra vez de vuelta a tomar en cuenta que no puedo vivir como a mí me dé la gana sin tomar en cuenta lo que Jesús hizo por mí. Y yo te invito a que ese sea el poder que tenga la cruz en tu vida. Que cuando veamos las diferentes escrituras que vamos a estar hablando acerca de la cruz, lo que te ayude a ti es a ponerte frente a la cruz cada día, en cada decisión. No quiero tomar, ¿verdad? A la ligera el no leer mi Biblia, el no orar. Porque mira lo que le pasó a los discípulos. Dice en Mateo, versículo 36 del capítulo 26. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Y les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí, permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos y les dijo a Pedro: ¿ni siquiera una hora pudieran ustedes mantenerse despiertos conmigo? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Y por segunda vez se fue y oró así: Padre mío, si es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos porque sus ojos se les cerraban de sueño. Y los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me traiciona. Aquí vemos a Jesucristo preparándose espiritualmente y emocionalmente para lo que había de pasar. Él sabía y estaba consciente
desde el momento en que determinó ser hijo y venir al mundo, que esto era lo que iba a pasar. Y él sabía el plan, pero dice la escritura que él buscó a sus mejores amigos para que oraran con él. Era tan fuerte esta prueba que vemos por primera vez a Jesús pidiéndole a sus amigos, por favor, oren por mí. Ya él había orado en la Santa Cena para que se mantuvieran unidos, para que se mantuvieran fieles, para que no fallaran. Pero él sabía a lo que se iba a enfrentar. Y les dijo, por favor, oren por mí. Dice la escritura que ellos se quedaron dormidos. Hay algunas, ¿verdad? Otras versiones y otros libros como Juan, como Lucas, como Marcos, que habla que ellos se quedaron dormidos porque estaban tan tristes. O sea, ellos sí sabían lo que estaba pasando ahí. Ellos estaban tristes por lo que Jesús estaba pasando. Pero como no buscaron la fuerza que venía de Dios, se quedaron dormidos. Y yo te invito a que no nos quedemos dormidas ante la cruz. Yo te invito a que no nos quedemos como, ¿verdad? Solamente con el dolor y con la tristeza de lo que pasó y lo que le pasó a Jesús, sino que estemos despiertas, que estemos alertas, que estemos cuidando nuestra salvación con profunda reverencia, que no nos venza el sueño, que no nos venza el pecado, que no permitamos que Jesucristo haga esto por nosotras y nosotras simplemente cerremos los ojos y hagamos como el avestruz, metamos la cabeza en el hoyo y no queramos sufrir y vivir con Él lo que Él vivió. Pregúntate, y nos tenemos que preguntar, ¿de qué manera nos podemos quedar dormidas? ¿De qué manera? Cuando no tenemos nuestros tiempos con Dios, cuando no oramos, cuando no leemos la Biblia. ¿Por qué? Porque no nos fortalecemos. Por eso dice la escritura que Él le decía, oren, porque ustedes tienen buena voluntad. ¿Tú sabes por qué tú estás ahí escuchándome? ¿Tú sabes por qué le diste share? ¿Tú sabes por qué te bautizaste? Porque tú tienes buena voluntad, porque yo tengo buena voluntad. ¿Tú sabes por qué los discípulos estaban ahí con Jesús en ese momento? Porque ellos tenían buena voluntad, porque ellos tenían un terreno fértil, porque ellos eran un terreno donde la semilla iba a caer y iba a dar mucho fruto, porque somos el terreno donde el Espíritu Santo quiere ser cultivado. Y somos buenos para eso. Somos elegidos. Pero tenemos que estar alerta. Porque hay un león rugiente que anda buscando cómo devorarnos. Dice eso la escritura en Primera de Pedro. Y él va a buscar echar cizaña, poner piedra, poner mala hierba cada día en tu corazón para que ese corazón se adormezca, para que ese corazón se endurezca, para que ese corazón se distraiga en las cosas de este mundo y no pueda dar fruto. Por eso nosotras tenemos que estar atentas a este terreno, a nuestro corazón, para limpiarlo de todo lo que le hace daño. Y eso lo hacemos al pie de la cruz, recordando que no nos podemos dormir, que tenemos que estar alertas y mirando cada día de nuestra vida la cruz como nuestro motivador de vida. Jesús le dijo, oren para que no pequen. Tengamos nuestro tiempo con Dios, preparémonos para poder ver la cruz cada día de una manera personal. Ahora, quiero hacer otro punto. Mírate, Jesús no oró una, no oró dos, oró 3 ocasiones consecutivas, porque Él no quería morir de esta forma. Y le estaba pidiendo a su Padre que por favor, si había otra manera.
Mira, yo quiero que tú pienses cuando nosotros somos niños o cuando nosotros tenemos hijos. Cuando nuestro hijo nos pide algo y nos dice, mami, por favor, pero mami, por favor. Uno va cediendo porque el amor te hace sentir como que, ok, está bien, déjame dejarlo. Déjame comprárselo, ¿verdad? Y porque la insistencia te doblega. Y Jesús, el Hijo primogénito, perfecto, santo, puro, le estaba pidiendo a su Padre, por favor, Dios, ¿no habrá otra forma en la que se pueda hacer? Y Jesucristo, una y otra vez, recibió la misma respuesta de su Padre. ¿Qué le habrá dicho Dios en ese tiempo de oración? ¿Qué le habrá dicho a su corazón? Le habrá dicho, ¿sabes? No va a ser en vano, porque Ibeliz se va a volver a ti cuando vea tu gran amor, mi gran amor por ella. No va a ser en vano porque Aline, porque Mirels, porque Jesús, mi esposo, se va a volver cuando vea lo que nosotros estamos haciendo para ganarlos, para la vida eterna, para salvarlos, para que tengan una vida con sentido, para que no sean esclavos al pecado. Así que la motivación una y otra vez y la contestación de Dios a las oraciones de Jesucristo es: ve, muere por ti. Quiere decir, muere por ella, muere por mí. Dios le decía una y otra vez lo mismo, y lo que le contestó no fue lo que él quería escuchar. Nosotras muchas veces oramos y decimos, Dios no me está escuchando, y Dios no me ama, y Dios no me quiere, porque la contestación a mi oración no está ahí y no se está dando como yo quiero. Pues a Jesucristo en ese momento le pasó lo mismo. Pero en vez de dudar de Dios y de su Padre y de su plan, más bien se afirmó. ¿Por qué? Porque te ama. Su motivación fuiste tú, fui yo. La motivación por la que él le dijo, levántate, vámonos, ya viene el que se acerca, lo voy a hacer. Cogió fuerza en la tristeza, cogió fuerza en la agonía, cogió fuerza en el dolor. Tanto dolor tuvo Jesús en este momento, que dice la Escritura en Lucas, nos hace la referencia que él tuvo en Lucas 22:43, sudor de sangre que le cubrió todo el cuerpo y corrió en gruesas gotas hasta la tierra. Tanto dolor físico y emocional tenía Jesús desde el principio, que la presión emocional hizo que él tuviera una reacción por el estrés que se llama hematidrosis, congestión vascular y hemorrágica, donde los capilares se rompen. Y entonces por eso es que tú sudas sangre. Imagínate la presión emocional que tenía Jesús. Imagínate el dolor, imagínate lo difícil de esto para él. Pero él determinó continuar caminando porque dijo tu nombre, porque susurró y dijo, ella es mi hija y con esto la voy a consagrar en el poder que me ha dado Dios. Así que se levantó, y aunque sus discípulos se durmieron y pudo haber sido para él, ¿para qué lo voy a hacer? Pero mira, si hasta los que están conmigo se están durmiendo, ¿pero para qué lo voy a hacer? Si total, mira, no me van a tomar en cuenta. ¿Para qué lo voy a hacer? Si mira, si ni les importa. Tú sabes todo lo que Dios le decía, pero también el enemigo le decía.
Porque esta era la lucha entre el cielo y el infierno. Esta era la lucha entre Dios y el diablo. Yo quiero que tú entiendas que lo que estaba aquí era una guerra espiritual que se estaba dando para darte a ti salvación, para arrebatarte de las manos del enemigo, para darte vida y para darte la abundancia. Así que, así mismo como Dios le susurraba tu nombre, como Dios susurraba en su corazón que la muerte en la cruz iba a ser de vida y poder y iba a dar a muchos salvación, así mismo el enemigo le hablaba en el otro lado y le decía que sea de otra forma. Mira cómo es de difícil, mira cómo se duerme, mira, no van a tomar en cuenta esto. ¿Para qué lo vas a hacer? Tú, hijo de Dios, mira, acuérdate lo malo que él fue cuando vemos lo que dice las escrituras, cuando fue tentado. Dice, ¿y acaso tú que eres el hijo de Dios? Mira, tírate porque los ángeles te acompañarán. O sea, él es sarcástico, malvado, y estaba haciéndole un juego a nuestro Señor Jesucristo para confundirlo, para tirarle una trampa, para que cauducara, para que no lo hiciera. Pero Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Porque Él se levantó y Él creyó en el plan que su Padre Jesucristo, Dios, tenía para ti y para mí, en Él, en Jesucristo. Por eso Él se levantó, aunque emocionalmente estaba devastado, aunque emocionalmente estaba trastocado, aunque emocionalmente sabía a lo que se iba a enfrentar y a lo que se estaba comenzando a enfrentar espiritualmente. Después dice en el versículo 47, todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas, el traidor, le había dado una contraseña diciéndoles, al que yo bese, ese es, arréstenlo. Así que, acercándose a Jesús, dijo, buenas noches, maestro, y lo besó. Jesús le contestó, amigo, adelante con tus planes. Entonces los otros se acercaron, echaron manos a Jesús y lo arrestaron. En eso uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Y Jesús le dijo, guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con la espada también espada morirán. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi Padre y Él mandaría ahora mismo más de 2 ejércitos de ángeles? Pero en este caso, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que debe suceder así? Enseguida Jesús preguntó a la gente, ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme? Como si yo fuera un bandido. Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las escrituras. En aquel momento, todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. ¡Wow! La verdad es que nada más el comienzo de esto es difícil, de esta caminata hacia la cruz, de este camino al Calvario, de esta vía dolorosa, porque vemos cómo su mejor amigo, uno de sus mejores amigos, los traiciona. Jesús le confirió a Judas los mismos dones que le había conferido a los demás. Jesús le confirió a Judas la confianza de trabajar con el dinero. Como ustedes saben, si a alguien tú le confías tu dinero para que lo maneje, es porque tú confías muchísimo, porque tú no quieres, ¿verdad?, que esa persona te robe. Aquí en la iglesia tenemos como confianza a Sonibet y es porque ella es íntegra. Y por eso nuestra administradora, siempre uno busca una persona muy íntegra. Y Jesús confió en Judas. Lo amó. Le dio y le confirió
las mismas enseñanzas. Mas sin embargo, aunque caminó con él, escuchó el mensaje, hizo milagros en su nombre y estuvo de cerca a Jesús, su corazón no se rindió a Dios. Dice, ¿verdad? Las escrituras en los salmos, referencias acerca de Judas. En Salmo 41:10 dice, hasta mi amigo más íntimo, en quien yo confiaba, el que comió mi pan, se puso en mi contra. Esa profecía se hizo realidad. Y no estamos hablando de que Jesús fue sarcástico y dijo, el amigo, ese amigo, sí amigo, ven haz lo que tengas que hacer, como somos nosotras. Sarcásticas muchas veces, yo lo he sido. No, era un amigo sincero. Tanto así que Judas le dio un beso. Dice, ¿verdad? La referencia que lo pudo besar porque los únicos que se besaban eran los padres y los amigos íntimos. Así que imagínate, él fue entregado por un beso de amigo. Imagínate cómo él se sintió. Ya habían sus mejores amigos dormidos, ahora su otro mejor amigo, ¿verdad? Lo traiciona por dinero. Dice la escritura que en Zacarías 11:12, yo les dije, si les parece bien, páganme mi salario, y si no, déjenlo. Ellos pensaron mi salario, que sería 30 ciclos de plata. Zacarías 11:12. O sea que Judas estuvo dispuesto a hacer este acto por dinero. Por eso es que dicen que el dinero corrompe el corazón. Por eso es que muchas personas tienen problemas con el trabajo y trabajar y trabajar y trabajar. Muchos hasta con dar su contribución a la iglesia y se justifican, no, porque van y la roban. Y es porque el dinero es la causa de todos los males, dice la misma escritura. Y tenemos que ver cómo ese fue el mal que le dañó el corazón a Judas. Y esas mismas dudas he tenido yo en muchas ocasiones, porque yo también soy una discípula y soy una pecadora como tú, y antes no dirigía la iglesia. Y yo me acuerdo que yo decía, mira, y es que aunque se los roben, que no importa, porque esto yo lo hago para el Señor, que la persona dé su cuenta a Dios, pero yo doy la mía. No permitamos que las cosas que consagremos a Dios, el diablo las corrompa. No nos corrompamos, no traicionemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios por otra gente. Judas se dejó corromper por otra gente. Judas se dejó vender por otra gente. Pero más sin embargo, Jesús no se dejó influenciar. Y dice que Jesús dijo, ¿acaso ahora mismo yo no podría rogarle a mi Padre y Él me mandaría más de 12 ejércitos de ángeles? Un solo ángel destruyó una ciudad. Imagínate 12 ejércitos de ángeles cuando cada ejército tenía 1000. O sea, imagínate si Jesús podía haber parado en ese momento lo que estaba pasando. Pedro cogió la espada y cogió, cuando lo fueron a arrestar, ¡pum! Y le cortó la oreja a uno de los, ¿verdad?, que estaban allí para arrestarlo. Pero Jesús cogió y se la puso, le dio la lección y le dijo, ¿sabes, Pedro, no te preocupes por esto, porque si yo estoy decidiendo ir a la cruz, yo estoy decidiendo someterme a mi Padre, yo estoy decidiendo someterme a las Escrituras. Por eso es que dice, ¿cómo se cumplirán las Escrituras que dicen debe suceder así? Jesús decidió que eso fuera así.
Él tomó la decisión que Él iba a ir a la cruz para darte vida a ti. Otra vez, una vez más, Él se motivó. En este momento Él pudo, Dios, de verdad, ok, ese era tu plan, pero ya yo no puedo. Y Dios lo podía haber quitado de ahí. Eso es lo que dice esa escritura. Dios lo pudo haber rescatado de ahí, pero no. Él decidió quedarse. ¿Por qué? Porque Él quería cumplir con la profecía donde decía que por su sangre íbamos a ser sanadas. Por su sangre íbamos a ser, ¿qué? Limpiadas. Porque el amor que te tiene a ti es tan grande y a mí es tan grande que lo motivó a continuar en este momento y no decirle, sí, amigo, dale ahora mismo, dale un cantazo. Nosotras somos así, nosotras cuando nos sentimos mal, atacadas, ofendidas, buscamos gente. Y por eso es que se crean las divisiones y los partidismos. Buscamos personas, en vez de recurrir a Dios, buscamos personas para hacer un complot en contra de otro. Jesucristo pudo haber hecho un complot de haber cogido a los 12, haberle dado una espada y haberle dado un palo y haberse formado allí una guerra. Y pum, pam, pim, pum, pam. Pudo haber llamado ahí mismo a Dios y se hubiera acabado el mundo, pero no. Él decidió ir a la cruz por ti y por mí, para cumplir la profecía, para cumplir el plan de salvación, para restituirnos y darnos vida eterna. Así que mira lo que pasó. Después de ahí Jesús, no lo voy a leer completo, yo te invito a leerlo, fue llevado a la Corte Suprema, a la Junta Suprema, y allí él fue encausado. Y dice que por mentira, dice que en el versículo 59, los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaba alguna prueba falsa para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraron. Y a pesar de muchas personas presentaron acusaciones falsas, por fin se presentaron dos más que afirmaron, este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y volveré a levantarlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y preguntó, ¿no contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado. Mira, para poder acusar a Jesús, llevaron a Jesús a un lugar donde estaban todos los altos sacerdotes, toda la gente que era importante en la religión judía, para tomar juicio acerca de lo que iba a suceder con Jesús. Cualquiera ante esa situación tiembla, porque díganme cómo ustedes y yo nos sentimos cuando estamos ante las autoridades, ante una persona, y cuando estamos siendo enjuiciadas y cuando la gente está diciendo mentiras de ti. Mira, a ti se te enciende todo el guabá y la defensa y te pones nerviosa y te pones a defenderte, pero más sin embargo dice que Jesús se quedó callado. Y mira qué increíble lo que yo encontré en Isaías 53:7. Dice, al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda, el que lo esquila y el que no abrió su boca. Mira lo que dice esa escritura maravillosa. Dice desde el principio que él no se iba a defender, que él se iba a quedar callado, que él lo que iba a hacer era encomendarse a Dios, que juzga con rectitud. Él no estaba buscando quedar bien con los hombres, él estaba buscando cumplir con la voluntad de Dios. Por eso es que tú y yo, cuando nos vemos ante situaciones que tenemos que responder, respondamos a Dios. Respondamos como Dios lo hace. Sometámonos a su voluntad. Cuando alguien te acusa, quédate callado. Cuando alguien te insulta, no le insultes para atrás. Eso es lo que dice Primera de Pedro. Esto es ver la cruz viva, eficaz. Que Jesucristo sea nuestro modelo de vida.
Que no respondamos insulto con insulto, transgresión con transgresión, odio con odio. Más bien dice, al odio vénselo con amor. Al odio vénselo con tu ejemplo de ser como Jesús. Y este es el punto de partida. Porque Jesucristo, aunque era enjuiciado falsamente, decidió encomendarse a Dios. Dice la Escritura también que él, por la única cosa que habló fue cuando le dijeron, ¿y tú eres el Mesías, el Hijo de Dios? Y él le dijo, tú lo has dicho. Por la única cosa que lo podían acusar a muerte, en esa sí habló. ¿Por qué? Porque le dijo en el nombre del Dios viviente. Le mencionó, dígamelo en el nombre de Dios viviente. ¿Y quién es la autoridad de Dios? ¿De Jesús? Dios. Ahí sí dijo, sí, es verdad, yo soy el Mesías. Por lo que sí podía ser crucificado, él lo testificó, él lo notificó. Él dijo, esto lo estoy haciendo porque yo soy el Mesías. Sí, lo soy. Él declaró quién él era. Y dice que la gente dijo, estas palabras de este hombre son una ofensa. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Y todos dicen, es culpable y debe morir. Entonces le escupieron en la cara y lo golpearon. Y otros pegándole le decían, tú que eres el Mesías, adivina quién te pegó. Mira, esto es algo, wow, bien humillante. Es aún cuando te cae una gotita de saliva de alguien porque está hablando y tú estás como, ¡ah, Dios mío! O sea, en este momento estaban humillando a Jesús. En este momento le empezaron a escupir, lo empezaron a humillar. Dice que cogieron y le empezaron a golpear. O sea, que cogieron, ¿verdad?, algo para poderle dar. Y aquí empezó la agonía física. Y estos eran los religiosos de aquel tiempo. Y es que ellos creían que estaban haciendo algo en nombre de Dios. Tenemos que tener mucha cuenta de que en nombre de Dios no maltratemos a los hijos de Dios. Tenemos que tener en cuenta que asimismo nos puede pasar. Tú sabes las veces que yo he mordido a las personas que me quieren ayudar. Tú sabes las veces que Luz o mis amigas o Nidia me han querido compartir algo y yo, ¡ay! Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado que no creamos que estamos actuando en nombre de Dios cuando en realidad estamos maltratando. O sea, así es que yo veo la cruz. Cuando yo quiero hablar para algo, cuando yo quiero actuar para algo, cuando yo quiero reaccionar para algo, yo me acuerdo. No, espérate, yo no puedo actuar de esta forma. Yo no puedo actuar en el nombre de Jesucristo porque soy la pastora de la iglesia de esta forma y utilizar la autoridad que Jesucristo me ha dado para humillar. Yo no puedo porque soy la mamá humillar a mi hijo. O sea, podemos, ¿verdad?, como utilizar nuestra autoridad para hacer cosas y decimos, las hacemos por... Eso era lo que estaban haciendo esos sacerdotes en su autoridad eclesiástica. Se justificaban para hacer las cosas malas y tenemos que tener cuidado de no hacer cosas que van en contra de Dios en el nombre de Jesucristo. Tenemos que tener mucho cuidado porque eso fue lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. La cosa es que, viendo esto, dice que otra vez le pegaron la cara diciéndole, tú que eres el Mesías, adivina quién te pegó. Esto me hace pensar que si le empezaron a decir, adivina quién te pegó, era porque ya estaba desfigurado, como dice la Escritura. Ya no tenía apariencia humana. Desde ese momento le habían dado tan duro que lo habían hinchado. ¿Tú has visto a los boxeadores cuando se le hinchan los ojos, que se le ponen chiquitos? Pues eso era lo que estaba pasando con Jesús. Dice después que Pedro lo negó 3 veces.
Y lo negó, como dice la escritura, porque él no quería ser relacionado con Jesús, porque si sabían que estaba caminando con Jesús, pues definitivamente lo iban a él también a juzgar, y hasta le dijeron, mira, hablas como él. Y él dijo, no, yo no lo conozco. Así que aquí vemos una vez más uno de sus amigos negándolo, uno de sus amigos traicionándolo. Y dice que cuando cantó el gallo por tercera vez, dice en una de las versiones, ¿verdad? O uno de los libros de la Biblia, que Jesús miró a Pedro. Y dice que en ese momento Pedro lloró amargamente y se fue. O sea que, wow, cuando no estamos conectadas, cuando no estamos conectadas con el Padre, nos puede pasar eso. ¿Qué le pasó a Pedro? Queremos irnos con el grupo, a los jóvenes y a nosotros los adultos orgullosos como yo nos puede pasar eso, por querer caer bien en el grupo, por no ser la pieza de controversia, por no tener persecución, por no tener que estar confrontando las circunstancias, simplemente la ignoras, sigues caminando y te vas, o simplemente dices, con eso no tiene que ver nada conmigo. Y hacemos como Pedro. Y no podemos. Ante la cruz no podemos ser cómplices de cuando alguien está pecando. No podemos ser parte del pecado. Tenemos que alejarnos, tenemos que estar en la luz, tenemos que vivir en la luz, tenemos que sacar las cosas a la luz. No podemos andar en oscuridad. No podemos hacer las cosas ocultas y no buscar ayuda. Las veces, una de las situaciones más difíciles que yo he tenido en mi vida fue una vez que yo tuve pensamientos impuros y tuve que hablar con mi esposo porque estaba comparando. Y eso fue un momento bien difícil. Tú dirás, ay, Mireles, pero las mujeres, pues, desafortunadamente, tengo todos los pecados. Por eso te digo que si Jesucristo salvó a alguien, me salvó a mí primero. Y toda la tentación de mí era no hablar, irme con la corriente. Esto no es tan malo, todo el mundo lo hace. ¿Quién no tiene este pecado? ¿Quién no ha pensado? Y no hablarlo. Y decírselo a mi esposo y hablar de eso, mucho menos, porque imagínate, o sea, nada, la cosa es que orando me puse ante los pies de la cruz, hablé con mis amigas y por iniciativa decidí hablarlo con mi esposo y exponerlo a la luz. Porque yo no quería caer en la norma de este mundo. Yo sabía que si yo sacaba las cosas a la luz, yo no me iba a ir con la corriente de este mundo donde las cosas sencillas las cosas malas se ven sencillas y buenas, y las cosas malas, las cosas malas se ven buenas y las buenas se ven malas. Desde ese momento mi esposo y yo hemos tenido una relación más estrecha, más íntima. Claro, se le hizo difícil, como se me haría difícil o se me ha hecho difícil las veces que él me ha hablado acerca de alguna situación que él ha tenido. Pero nos ha traído luz y por eso podemos decir, sí, que nos mantenemos así. Ya tenemos 20 años de casados para 21 en mayo y 2 años de novio. Eso es lo que nos ha mantenido rectos, puros, consagrados uno al otro, en una pureza y una santidad, porque no nos hemos ido con la influencia de este mundo, con lo que piensa la psicología, con lo que piensa este mundo que es bueno. Tenemos que tener en cuenta, eso fue lo que le pasó a Pedro. La presión social le cambió sus convicciones. Él había dicho, yo no te niego nunca, no te negaré jamás. Y lo negó. ¿Pero por qué? La presión, ¿qué presión puede haber sobre nosotras que claudicamos y negamos con nuestra vida el poder de la cruz? No lo permitamos. Dejemos que la cruz tenga el impacto que
tiene que tener. Dice que después Jesús fue entregado a Pilato. Y fue entregado a Pilato porque los judíos no tenían la autoridad de poderlo crucificar. Lo pudieron maltratar, pero no lo podían crucificar. Y lo que querían ellos era que muriera. ¿Okay? Lo que querían ellos era que muriera. Así que fueron y lo entregaron a Pilato. Aquí estamos hablando que ya ha pasado toda la noche, ahora es todo este día. O sea, Jesús ya debe estar devastado y también físicamente agotado porque ha estado prácticamente en un ayuno obligado. Y dice que cuando Jesús fue llevado ante el gobernador, en el versículo 11 del capítulo 27, le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y dijo, tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras los jefes de los sacerdotes y los ancianos lo acusaban, Jesús no respondía nada. Por eso Pilato le preguntó, ¿no oyes todo lo que están diciendo contra ti? Pero Jesús no le contestó ni una sola palabra, de manera que el gobernador se extrañó mucho. La cosa es que ahí nos enseña que Jesucristo fue ante Pilato. Y Pilato le hizo diferentes preguntas y averiguó acerca de él para poder tomar una decisión. Pero Pilato no encontró nada para poderlo acusar. Nada. Dice la Escritura, si tú lees ese capítulo, que él no encontró nada para acusarlo. Tanto fue así que hasta su esposa fue y le dijo, mira, he tenido un sueño a causa de este hombre. Es inocente. Este hombre no encontró absolutamente nada para poder acusar a Jesús y crucificarlo. Entonces él pensó, espérate, yo no quiero tener nada con esta muerte. Yo estoy segura que si yo le pongo al peor de los asesinos, de los bandidos, y lo pongo a que lo elijan contra Jesús, van a elegir a Jesús, porque es que de hecho, si ahora mismo alguien dice que quieren matar a alguien bueno y a alguien contra alguien malo, pues van a elegir el malo, ¿verdad? Porque es que es imposible en la lógica humana que tú vayas a querer elegir al que no hizo nada malo, al que dio pan, al que hizo milagros, al que curó los enfermos, al que enseñaba en la sinagoga, al que hablaba, al que enseñó acerca del perdón, del amor. O sea, ¿quién iba a crucificar a alguien así? No era algo lógico. Así que él, siendo romano, ¿verdad? Siendo una persona que está usando la lógica, dijo, yo voy a buscar a este hombre. Que van a coger a Barrabás y van a dejar a Jesús libre. La cosa es que él se lo presentó y le dijo, mira, pueden elegir a Barrabás o a Jesús para la crucifixión, porque todo el mundo quería en ese momento crucificarlo. Y la gente empezó a gritar, crucifícalo, crucifícalo, porque ellos dijeron, elegimos a Barrabás. Y él le preguntó, pero ¿y qué vamos a hacer con el Jesús, el Mesías? Crucifícalo. O sea, la gente no entendía lo que estaba pasando allí. La gente no entendía y dijeron, crucifícalo. Nosotros no podemos estar sin entender lo que pasó en la cruz. Y no podemos decir, crucifícalo. No podemos nosotras continuamente pecar deliberadamente. No podemos. Tenemos que alejarnos del pecado. Y no podemos hacer como Juan, como Judas, no como Judas, como Pilato, que se lavó las manos. Dijo, bueno, yo no he encontrado ningún mal, pero como ustedes quieren que este hombre vaya, ¿verdad?, a la muerte, allá ustedes con su gente. Ustedes son los responsables. Y se lavó las manos. Esa es su decisión, no la mía. No podemos lavarnos las manos y no podemos pensar, esto no tiene que ver nada conmigo. La cruz tiene que ver todo contigo y conmigo. Todo se trata de mí. Y todo se trata de lo que diariamente yo voy a hacer ante la cruz. Dice que después de ahí, a Jesús, los soldados, en el versículo 27, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa, lo vistieron con una capa roja, le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas y una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron delante de él y burlándose le decían, ¡viva el rey de los judíos!
También lo escupían y con la misma vara lo golpeaban la cabeza. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa roja, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Bueno, aquí ya vemos cómo comienza la tortura. Los romanos eran unos expertos porque ellos habían aprendido de diferentes otras, ciudades, cómo martirizar a alguien. Entonces ellos habían utilizado este proceso de la crucifixión, esta tortura, por mucho tiempo, y era la peor, era la que se le daba a los malvados, a la gente que había hecho cosas malvadas. Y esa fue la que le tocó a Jesús. Y recuérdate, no le tocó porque él era malvado, es que recuérdate que él estaba cargando los pecados de nosotras. Él en ese momento, él estaba tomando lo que nos toca a nosotras, la muerte por nuestra maldad. Se estaba representando que él estaba tomando nuestra posición de ¿qué? De pecadora, de culpable, para darnos a nosotras santidad y salvación. O sea que Jesucristo estaba tomando mi lugar. Quien debió haber sido juzgada, debía haber sido yo. Quien debió haber sido maltratada por el pecado y llevada al infierno, era yo. Pero Jesucristo tomó mi lugar. Y dice que lo escupían, le daban con una vara, le quitaron la capa roja y dice que lo llevaron, y no solamente lo llevaron, sino que también lo llevaron a un lugar donde lo azotaron y le pusieron la corona. Entonces yo te voy a dejar luego en esta página un relato médico que habla acerca de qué fue físicamente lo que sufrió Jesús. Jesús en ese momento, dicen los comentaristas bíblicos, que y también la historia, que los romanos cogían desnudaban a la persona de arriba, de la parte de arriba, y ponían un palo donde ellos abrazaban, los que iban a ser crucificados. El palo le agarraban las manos, le ponían la espalda que estuviera expuesta, y con un látigo que era hecho con cuero, y en la parte de abajo tenía en la tira, huesos, plomo. Con eso cogían y lo latigaban. Entonces, como él era judío, había una ley que era 40 menos 1 para no, matar a la persona latigándola. Pero tú tienes que imaginarte que ahí era una pelea, una vez más, el diablo mismo. Imagínate cómo eran los demonios que se estaban presentando en ese escenario. Imagínate el horror. Imagínate, o sea, yo no sé si tú has visto la película de Passion, yo te invito a verla y que la veas sabiendo que la persona que hizo esta película fue y estudió acerca de cómo era que se crucificaban a las personas para darnos a nosotros y representarnos visualmente qué fue lo que pasó en la cruz, para que nosotros entendiéramos el dolor. Imagínate, 1, 2, 3, con el odio, el horror, la morbosidad detrás de ese látigo. Porque lo que se quería era destruir. Lo que el enemigo quería era matar, destruir. Que él caducara, que él claudicara. Dice la escritura que él quedó como una oveja al matadero. O sea, él quedó destruido. Él quedó, que dice que no había manera de reconocerlo en Isaías. Cuando tú das la primera vez, te desgarra superficialmente, pero cuando tú continúas dando, se te va quitando la piel, los músculos, los nervios. Tú estás siendo desmembrado físicamente. Eso fue lo que le pasó a nuestro Señor Jesús.
Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Eso es lo que hace cuando nosotras permitimos que el pecado destruya nuestra vida. Destrucción. Y aún trae enfermedades y trae diferentes cosas también malas físicamente. Así que Jesús también fue puesto una corona de espinas, porque como querían hacer una mofa de que él era el rey de los judíos, empezaron a burlarse de él. Y dice que esa corona era hecha de, ¿verdad? Dice aquí, de unas espinas de un árbol llamado azufaito. Y las espinas eran agudas, largas y corvas. O sea, eran grandes, largas y se encajaban. Y dice que se la pusieron y luego cogieron y le dieron en la cabeza para que se la enterrara. O sea, ya después de haber sido desfigurado por los sacerdotes, ahora fue desfigurado una vez más, y su sangre entonces era lo que forraba su cara. Ya tú no lo podías mirar a los ojos, porque lo que tú veías era sangre. La sangre que se derramó para perdonarme a mí, para perdonarte a ti, para que esa sangre nos motivara a no vivir en pecado, a vivir en la luz. Dice que él fue crucificado, y en aquel momento la crucifixión se daba que la persona en esta área de acá, dicen, ¿verdad?, los comentaristas, no aquí, acá, porque si lo hubieran clavado acá se hubiera desgarrado, se hubiera caído por el peso, era aquí. Utilizaban, ¿verdad?, unos clavos grandísimos, dice que eran de 18 centímetros o más, según, ¿verdad?, el espesor de la muñeca, para poder traspasar a la persona y que se pudiera quedar guindada. Sí, eso fue a carne viva. Dice que en aquel momento a las personas le daban era un sedante que estaba hecho de mirra, de vino y de incienso. Y dice que Jesucristo no lo quiso. Jesucristo no quiso tomarse ¿verdad? Eso, porque yo pienso que él quería que nosotros entendiéramos que él estaba consciente de todo lo que estaba pasando. Se dice que en ese momento muy probablemente cualquier hombre hubiera muerto por lo que ya había pasado. Había estado ya sin comer, ya le habían dado el día antes, ya lo habían desfigurado, ya había tenido el sudor de sangre, ya emocionalmente estaba devastado, ya había sido traicionado, estaba solo, sus amigos lo habían abandonado, o sea, y ahora la parte física, ¿verdad?, que le enterraron, ¿verdad?, la corona de espina, los clavos, la parte de latigarlo, el tener que haber llevado, se dice que él llevó el patículo, que es la parte larga, no toda la cruz, porque la cruz completa pesaba 300 libras, era imposible cargar, pero ese patículo, esa parte larga donde iban las manos, tenía 75 libras. Dice que ya Jesucristo no podía ni con su vida, que se caía, y tuvieron que buscar a alguien para poderlo ayudar a llegar hasta el Gólgota. O sea, ninguna persona hubiera podido llegar al Gólgota. Nadie hubiera podido llegar ahí. Solamente lo hizo Jesús con el aliento de vida para morir por ti y por mí, para que se cumpliera la profecía, para que se cumpliera la palabra, para que tú y yo tuviéramos vida, para que tú y yo tuviéramos motivación de vivir vidas puras, vidas rectas, y tomar una decisión de vivir consagradas a Dios. Dice la Escritura que Él fue crucificado al lado de malhechores. Dice en Isaías 53, versículo 12, que por cuanto dio su vida y hasta la muerte y contado con los pecadores, Él fue crucificado con dos otros hombres que eran ladrones. Y dice que aún los ladrones se quedaron como, wow, pero mira, o sea,
tú podrías, porque tú estás aquí, o sea, tú no eres malo, nosotros sí somos malos, dijo uno. Y dijo, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Y dice que Dios en ese momento que vio que este hombre tuvo un corazón que estuvo dispuesto a ver lo que Jesús estaba haciendo, dijo, hoy tú estarás en mi presencia. Mira, Jesús hasta en el momento más doloroso de su vida todavía estaba ofreciendo salvación. Aún en el momento donde ya no tenía fuerzas emocionales, fuerzas físicas, fuerzas espirituales, aún en la cruz él pensaba en dar salvación a la gente, él pensaba en cuidar a su mamá, él pensó en perdonar a los pecadores, todavía en sus últimos suspiros de vida, él no permitió que el pecado morara en él, porque él era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, iba a ser la sangre perfecta de la alianza que iba a sellar el pacto, la nueva alianza, para que tú y yo pudiéramos tener el perdón de los pecados y vivir una vida consagrada y santa. Yo espero que esto te mueva, que esto te haga tomar la decisión, si tú no eres cristiana, volverte a Dios. Si eres cristiana y has estado débil y has pecado o te has apartado, que esto te motive a volver. Y si estás en un momento donde estás bien, que te motive a continuar predicando el mensaje. Te motives a poder continuar llevando, a salir de tu casa, de tu comodidad, a salir del lugar de la cuarentena donde se trata solamente de que tú estés bien y de ti, para preocuparte por otros. Que te llame a ti, a coger el teléfono y decirle, amiga, ¿quieres estudiar la Biblia? Amiga, ¿quieres orar? A involucrarte en la vida que viene de Dios, a buscar la manera de cumplir con los mandamientos que el Señor nos manda, a vivir consagradas a Él, a no solamente ser cristianas porque decimos que creemos en Cristo, ser creyentes, sino ser fieles, comprometidas y volver a ese primer amor donde solamente lo único que encontrábamos era de compartir nuestra fe y estudiar la Biblia con otros. Que eso te llame la cruz, que la cruz te llame. La gente siguió burlándose de Jesús. Y le empezó, tú que ibas a derribar el templo, ibas a construirlo, sálvate a ti mismo, bájate. Y la gente se burlaba de él, diciendo, salvó a otros, pero mira, a sí mismo no puede salvarse. Tú sabes que, ay Dios mío, cualquiera en ese momento manda un rayo y los parte. Pero más sin embargo Jesucristo dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, sinceramente nosotras muchas veces no sabemos lo que hacemos. Seguramente te has encontrado como yo muchas veces pensando, Dios mío, ¿por qué dije esto? ¿Por qué sentí esto? Hace como que uno pierde el juicio espiritual. La cruz nos invita a volvernos a Él. La cruz nos invita a reconciliarnos, a restaurarnos, a pedir perdón por las cosas que nosotras hemos fallado. Dice que en el versículo 45, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Y en esa misma hora Jesús gritó, Elí, Elí, lema sabactini, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos de los que estaban allí lo oyeron y le dijeron, está llamando al profeta Isaías. Y al momento uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja, lo empapó en vino agrio, lo ató a una caña, se lo acercó para que bebiera, pero los otros dijeron, déjalo a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en la ciudad santa de Jerusalén, donde
Mucha gente lo vio. Y cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que estaba pasando, se llenaron de miedo y dijeron, de veras, este hombre era hijo de Dios. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! La profesión más dolorosa que un hombre santo pudo haber hecho. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando yo estudié esto, yo me quedé impresionada y no entendía por qué él había dicho, Dios mío, ¿por qué me habías abandonado? Si él era Dios mismo, si Dios siempre estuvo con él. Y es que dice la Escritura, específicamente, por ejemplo, tú puedes buscar en Primera de Juan, dice que donde hay luz, no hay oscuridad. Dice que donde la persona peca, ahí no puede estar Dios. Léete Juan, primera carta de Juan. Entonces, en ese momento, como Jesús se hizo pecador para morir, Él recibió todos nuestros pecados. Por lo tanto, Él, dice la Escritura, que Él recibió y por primera vez entonces se alejó de nosotros. Este es el sufrimiento espiritual. Esto era lo que tanto le temía a Dios. Dios, Jesucristo, no le temía, no estaba diciendo, Dios mío, aléjame de esta tentación, o que no se haga de esta forma por los látigos o por la traición. Era por esto, porque era la primera vez que iba a haber una separación. Y Jesús, dice la Escritura, que fue y le fue a predicar a los que estaban encerrados en el infierno y habían muerto en los tiempos de Noé. Mientras él estuvo muerto, él estuvo en el infierno, mi gente, predicándole a los demonios y a la gente mala de aquel mundo. Pero, ¿sabes? Él resucitó y no lo pudo retener la muerte, porque fue santo. Pero sí, Él se tuvo que separar de Dios. Yo esa parte, sinceramente, me quedé impresionada. Yo te voy a poner la referencia bíblica para que tú leas estas escrituras y veas cómo Él, ¿verdad? Dice en el versículo 17 de Primera de Pedro, capítulo 3, es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez y para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos para llevarlos ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. Y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía la barca. En algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. En aquellas aguas representaba el bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia. Y nos salva para la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, al que han quedado sujetos los ángeles y las demás seres espirituales que tienen autoridad y poder. Por eso mismo Cristo sufrió en su cuerpo. Adopten también ustedes igual disposición. Pues el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos, pues vivían entonces en vicio, en malos deseos, en banquetes, en borracheras, bebiendo en exceso, adorando ídolos abominables. Ahora, como ustedes ya no lo acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes, pero ellos tendrán que rendir cuenta ante aquel que está preparado para juzgar los vivos y los muertos. Pues aún las personas muertas se les anunció la buena noticia, para que pudieran vivir en el Espíritu según Dios, aunque en este mundo hubieran sido juzgados en el cuerpo según los hombres. ¡Wow!
Estamos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17, hasta el capítulo 4, versículo 6. Esta es la razón de la cruz. Él fue y cogió tu lugar. Él fue al infierno, a donde tú y yo teníamos que haber ido por nuestro pecado, y esa era la paga del pecado. ¿Y quiénes han pecado? Todos hemos pecado. ¿Y qué pecado? Todos. No hay ni más chiquitos ni más grandes. Dice, todos los pecados son iguales. En Romanos 3:23, todos hemos pecado. Muchas veces clasificamos los pecados. Yo no soy tan mala, mire, no, todos somos malos. El único bueno es Dios. Y esto lo hizo para tomar tu posición, para tomar mi posición, para que entonces nosotras, como dice esa escritura en el versículo 1 del capítulo 4, asimismo Cristo sufrió en su cuerpo, adopte también ustedes igual disposición, pues él sufrió en el cuerpo porque ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que tiene que provocar la cruz en ti. Querer vivir bajo la voluntad de Dios. Querer vivir bajo su gracia y estar dispuesta cada día a mirar la cruz, identificarte con ella y decir, wow, ¿cómo yo puedo hacer que la cruz tenga en mí el poder y para siempre? Así que bueno, mis hermanos, mis hermanas, las quiero mucho. Espero que este mensaje de la cruz te haya ayudado a poder recorrer la vía dolorosa y que la hayas podido ver de una manera personal, de una manera íntima, que te haya motivado a poder entender que Jesucristo no murió por aquellos romanos malos y en las manos malas y con los latigazos malos de aquel, no. Muere cuando nosotras, y no tiene razón de ser y no tiene poder la cruz, cuando nosotros vivimos en pecado. Por eso es que yo me aferro cada día, desde el día que conocí por qué Jesús murió por mí, a hacer la voluntad de Dios. Aun cuando no quiero hacerla, aun cuando no me siento bien, aun cuando me siento mal, aun cuando no me conviene, aun cuando me indispongo, aun cuando me siento mal, o sea, no importa. Y también cuando me siento bien. Porque la cruz me motiva. De verdad, mi oración es que tú seas motivada por la cruz. Yo en este momento voy a orar por ti y por mí para que la cruz tenga siempre el poder de salvación. Señor, mi Dios, te damos tantas gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has dado, Padre, en el que hemos podido aprender acerca del estudio de la cruz. Cuánto amor tú tuviste por ti, por mí y mis hermanas aquí y por mis amigas. Señor, mi Dios, gracias por el perdón de los pecados. Gracias, Padre, porque nos ayudas a ver la cruz de una forma práctica. Padre, gracias porque este suceso no fue en vano. Gracias por este plan maravilloso. Yo te pido que cada día nos motive y nos llenes de tu gracia a través de la cruz y que podamos ver cada día la cruz como nuestro motivador de vida. Padre, a través de la cruz tenemos la oportunidad de llegar al cielo, siendo santificadas en tu nombre, siendo marcadas con tu sangre a través del bautismo. Yo te pido que por favor nos mantengamos fieles y firmes, y las que están conociendo de esta palabra, Señor, se motiven a través de este estudio a encontrar una relación contigo y poderte ver cara a cara, y dejen todo aquello que no les conviene, que les hace daño, y que definitivamente en la cruz podemos ver cómo nos destruye. Todo lo que tú quieres es para nuestro bien. Todo lo que nos pides es que nosotros nos alejemos de aquellas cosas para las que no fuimos diseñadas. Y te damos gracias, Padre, porque tu amor es eterno y porque esta vida va más allá de la muerte. Todo esto te lo oramos en el nombre tuyo, Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, mis amores, las quiero mucho. Hemos estado 1 hora y media en este tiempo. Más o menos esto es lo que toma el estudio de la cruz cuando nosotros se lo damos a las personas.
¿verdad? Cuando nos sentamos con ella, cuando se sentaron conmigo. Yo te invito que si tú no has estudiado la Biblia, este estudio de una forma personal, tú te comuniques con nosotros de manera, ¿verdad? Virtual por el inbox de nuestra página de la iglesia, o te comuniques con alguna de las discípulas de las iglesias de Cristo Internacional de cualquier parte del mundo, y ellas estarían dispuestas a sentarse contigo para poder hablar más acerca de cómo Jesús murió de una forma personal por ti y por mí, que tú la puedas, ¿verdad?, ver la cruz de una forma bien cercana a tu corazón, y que si falta algo, pues esa persona te apoye. La verdad es que la cruz tiene que ser lo que te aliente a vivir. Así que, hermana, yo te invito a darle like and share a este mensaje, y que sea propagado por el mundo entero, y que toda América Latina y todo el que conozca la lengua, ¿verdad?, latinoamericana, el español, escuche de este mensaje, porque aunque ya nosotras lo conocimos, volverlo a escuchar nos llena de fuerza y de motivación. Y yo sé que no importa cuántas veces nosotros lo leamos, cuántas veces nosotras recordemos la cruz, que debe de ser cada día, en cada momento, nos alienta y nos motiva en la vida. Así que, sin más preámbulo, las amo, las veré mañana, Dios mediante, a las 10 de la mañana. Y el domingo tendremos en esta página de la Iglesia de Cristo nuestro servicio especial de la resurrección. Así que te invito a poderte conectar con nosotros a las 10 de la mañana el domingo próximo, y mañana a las 10 para continuar enseñanzas que dan vida. Buen día, las amo. Y aprovecho para dejarles saber que les había invitado a que, ¿verdad?, buscaran música y buscaran, ¿verdad?, con qué escribir, para que ustedes tengan su tiempo con Dios. Y si puedes poner música en este momento o más tarde, en cualquier momento del día, y puedes hacer una oración, y puedes ver The Passion, y puedes poner, ¿verdad?, este tiempo en las manos de Dios, dándole gracias por lo que Él hizo por ti, para que tú puedas coger un tiempo personal y conectarte tú con Jesucristo y lo que Él hizo por ti en el día de hoy. Gracias.